Amigos y amigas de Cinecon TV, les habla Jorge Toro y los quiero invitar y los quiero presentar Nómades, la primera cooperativa de músicos de acá de Constitución. Este es un proyecto patrocinado por la Fundación Cultural Cinecon y financiado por Cercotec, y lo que busca es entregarle a los músicos un lugar para que ellos puedan ensayar y grabar sus pistas y canciones. Asimismo, le vamos a estar entregando herramientas a los distintos músicos para que puedan profesionalizarse y dedicarse por completo a la música. Durante este programa estaremos conversando con dos eximios músicos, tremendos artistas que nos van a estar acompañando y entregando su talento. Y la verdad no los quiero latear más con esta introducción, ¿no? Y quiero que nos vayamos de lleno a lo que es el arte, lo que son las canciones. Y quiero dejar en este escenario, ¿no?, un talentosísimo multiinstrumentista. Es docente de aquí de Constitución también y se dedica por completo a este arte. Y sin más preámbulos, los dejo con el señor Vicente Contreras. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos socialistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que haríamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados.
Estamos de vuelta en este programa especial presentando la cooperativa Nómades, este proyecto patrocinado por la Fundación Cultural Cinecon y también financiado por Cercotec. Esto, por supuesto, agradecer a Cinecon TV el espacio que nos da para poder mostrarle a las personas el talento de nuestros músicos, ¿no? El talento de los músicos de Constitución y, por qué no, a futuro, también de la región del Maule. Y me encuentro acá con el primer invitado, que ya nos mostró una parte de su talento, ¿no? A través de estas pintas, ¿no? Felicitarlo por esta creación bastante extraordinaria, ¿no? Uno vio algunos guiños ahí del cine, ahí para los más atentos también, relacionado por supuesto a la querida sala de cine en la cual nos encontramos actualmente. Vicente Contreras, lo presento por supuesto. ¿Cómo estás? Aquí estamos súper bien, un gusto estar acá. Bueno, primero que todo, para que las personas también te conozcan, ¿no? y conozcan también parte de lo que ha sido tu trayectoria como músico acá en Constitución, consultarte primero cuáles son tus inicios, cuáles fueron tus orígenes, dónde en este caso te formaste para ser músico y de dónde viene también este gusto por la música. Bueno, obviamente como empezamos casi todos como en el colegio a tocar la guitarra, así, después participé en distintas como agrupaciones acá en Constitución. Recuerdo haber estado en los inicios de la Big Band ahora. Y bueno, ahí haber decidido como estudiar música y dedicarse a la música así como 24/7, pues como desde chico en realidad como tomé esa decisión y arriesgarse, pues como a estudiar música, que acá en Chile es súper difícil vivir del arte y todo eso, pero arriesgarse nomás, pues, y darle como para adelante, pues no sé, después me fui a estudiar a Santiago, como 5 años de formación como académica, por decirlo así, en el arte. Entonces como de ir, como acá, y bueno, siempre la búsqueda de ir como sacando cositas de todos lados, ¿cachai? No sé, pues la escuela a lo mejor era súper rígida la educación, pero siempre estar atento a las cosas que están como pasando. No sé, pues sacar elementos del folclore, del jazz, de la música docta, de la electrónica, ahí como ir mezclando como para, no sé, pues la idea, yo creo, como bajo mi apreciación, que la música es como sacar tu voz propia. ¿Cachai? Como empezar, como cuando empezáis a hablar de chiquitito y vais aprendiendo palabras y todo eso, y al final juntáis tu forma, como tu personalidad al final, pues, si tú ves como tu personalidad. Creo que en la música es lo mismo, pues, ir sacando pedacitos de todos lados y juntar tu voz propia en la música. En tu caso, tú Sí. te desempeñas como docente también actualmente, ¿no? Y ahí me gustaría también hacer el hincapié, ¿no?, en la importancia que tiene la música en la formación de los futuros líderes y los futuros jóvenes que van a llegar a ser los profesionales de Chile, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es tu apreciación en este caso y cómo ha sido tu experiencia como docente? Y también consultarte por lo importante que es la música a nivel de formación, general, ¿eh? No son solo específicos para las personas que quieren dedicarse al arte, sino para enseñarles música, por ejemplo, a los futuros abogados, a los futuros ingenieros, a los futuros doctores, a las futuras enfermeras, a los futuros kines, etcétera. En ese sentido, ¿qué les aporta la música en su formación? Bueno, partiendo así como desde bien básico, hay estudios de neurociencia que dicen que cuando tú escuchas música, se te activa prácticamente todo el cerebro, pues, como todos los hemisferios del cerebro, y al hacer música, eso se multiplica así como que si estuvieran fuegos artificiales en tu cabeza, así como los estímulos, y se te generan como conexiones neuronales que al no desarrollar como esta habilidad no existen, las personas no las tienen. Entonces partir de la base desde que obviamente mientras más pequeño se empiece a aprender música, no necesariamente a tocar un instrumento, a leer partitura, pero sí a comprenderla, a saber apreciarla y todo eso, tú vayas a tener como capacidades cognitivas un poquito más desarrolladas que quizás las otras personas. Entonces sí, es súper importante. Si uno compara igual como la enseñanza musical que tuvo uno cuando chico, se ha avanzado harto. Falta mucho todavía, pero igual se ha avanzado. Bueno, ahora por lo menos se le enseña a los niños por lo menos yo lo hago donde trabajo, desde primero básico ya a trabajar el mundo de la lectura, para manejar un poquito mejor el lenguaje. Entonces
Sí se ha avanzado, pero falta mucho, creo que. Y sí es súper relevante que todos sepan por lo menos aplaudir a tiempo en el cumpleaños. Claro, y Entonces, que uno lo puede ver muchas veces en conciertos, lo puede ver en lo mismo, en los cumpleaños claro. infantiles, ¿no? Donde nos falta el que está de tiempo o el que está desafinado, o sea, hay una enseñanza importante. Vicente, tú de alguna manera uno te observa, ¿no? y ve que has transitado por distintos estilos. O sea, aquí eres un músico totalmente adaptable, ¿no? a cualquier formato y también a muchos instrumentos. Eres también un gran guitarrista. En ese sentido, preguntarte por lo importante de la versatilidad de los estilos, porque muchas veces los músicos se quedan con uno solo, ¿no? Y también de qué manera uno, o al menos tu apreciación, de qué manera pueden conjugar mundos tan distintos como, por ejemplo, sé, el folclore, el jazz, con la música electrónica, con el pop, etcétera. O sea, ¿de qué manera sientes tú que esos mundos pueden conversar? bueno, mira, voy a usarte como una frase que nos decía a nosotros un profe. Usted tiene que aprender a tocar de todo porque esto va a ser su vida. Entonces, a lo mejor lo van a llamar a tocar a un lugar y le van a pedir que toque un tango, y si usted no sabe tocar un tango, no sirve, venga otro y no va a tener nunca más ese trabajo. Entonces, casi como inconscientemente uno, no sé, pues aprendiste a tocar, no sé, una cueca y tienes que saber tocar una cueca. Si vas después a otro trabajo y te dicen toque un bolero, tienes que saberte un bolero. Y así ir sacando como, lo que te decía al principio, pues ir sacando como elementos de todos lados, que al final cuando uno hace como su propia música, como dejando de lado un poco eso de intérprete, sino que ya como más composición, como que todo eso al final uno lo tiene casi inconscientemente y va saliendo como aflorando como todos esos elementos. Pues entonces sí, creo que la versatilidad es importante en un músico. Sobre todo en alguien que quiere dedicarse a vivir de eso, que sea tu trabajo y que sea como tu fuente de ingresos. Claro. Y en ese sentido, bueno, se te hace la invitación también a participar de este proyecto, ¿no? Y me gustaría preguntarte cuáles fueron tus reacciones o cuál fue tu primera impresión respecto a lo que se está proponiendo y qué esperas también a futuro de este proyecto, de esta cooperativa de músicos que están haciendo acá en Constitución y que espera, por supuesto, proyectarse hacia la región completa. Pucha, yo súper feliz porque en realidad siempre desde chico que uno ensayaba y faltaba, por ejemplo, un lugar para ensayar, siempre había que estar como buscando entre las casas, que los papás dieran permiso, que los vecinos te reclamaban. Entonces ya esto de empezar a implementar como un lugar de ensayo es, pucha, un avance, pero súper bueno para la ciudad. Creo que es como lo primordial, algo que hacía falta sí o sí. Y lo otro, hacer comunidad entre músicos, pues es como algo que es súper importante igual, pues si, no sé, los futboleros se juntan entre los futboleros, no sé, los que hacen andar en bicicleta se juntan entre los... Entonces, ¿por qué los músicos no nos podemos juntar también, pues, y sacar cosas buenas de eso? Sí, yo concuerdo totalmente contigo. Siento que aquí en Constitución sí o sí hacía falta algo por el estilo, ¿no? Y también complementar un poco la importante labor que han tenido las organizaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, Cinecon a través de Cinecon Music, lo del Centro de Extensión Cultural también de aquí en la comuna. O sea, son aportes que por supuesto siempre van en beneficio de los músicos, pero yo creo que esto también llega a ser otra alternativa, ¿no? De otorgar también un espacio que sea comunitario, que sea abierto para los miembros, y es importante también hacer el llamado, ¿no? Hacer el llamado que si usted es músico y quiere participar, ¿no? de la cooperativa, solo tiene que contactarnos a través de nuestra página web, a través también del número que sale disponible en el sitio, ¿no? Y ahí usted puede también consultar acerca de este proceso, de qué se trata esta cooperativa, ¿no? Conocer también al grupo, ¿no? Estamos aquí lanzando esto de la manera que nos gustaría, ¿no? Que era abierto a la comunidad y siempre un proyecto pensado en generar economía circular, en generar también creatividad, en generar cariño también entre los propios músicos. Vicente, ya para ir cerrando esta entrevista, agradecerte por supuesto tiempo, agradecerte la pieza musical que nos acabas de mostrar, que la verdad es impresionante. Una pregunta aparte, ¿eh? ¿De dónde nace la inspiración un poco de crear y combinar esta cantidad de sonidos que hasta crear esta obra? Pucha, en realidad, no sé, creo que el proceso, por lo menos todos los procesos creativos son súper distintos. Incluso si uno ve como sus mismos procesos, son todos bien, bien diversos y distintos. Esto fue, no sé, un día me puse a tocar el teclado así, le puse como el efecto del piano Rhodes y ya salió la armonía. Después ya démosle un bajo, que en realidad estaba tocando el bajo, pero estoy lesionado de la espalda, entonces ya con cinta igual hagámosle un bajo.
quedó, me gustó, busqué, sampleé unas baterías por ahí hasta hacer como el ritmo. Ya que fue quedando así, en realidad fue como un Frankenstein que se fue armando así como hasta llegar al resultado. Pero claro, creo que todos los procesos son súper distintos. A veces hay canciones que, no sé, uno se puede demorar un año en hacerlas y hay otras que salen en una tarde, entonces como bien, bien distinto. Excelente. Bueno, esto igual tenía guitarra, pero estoy lesionado, entonces no puedo tocar la guitarra. Entiende, ¿no? Que... Y agradecer también el tiempo. Entendemos también que estamos en un periodo de pandemia complicado. O sea, aquí igual se hizo un trabajo importante, ¿no? En acarrear los instrumentos, etcétera. Así que agradecerte, por supuesto, por tu tiempo. Y me quedaba pendiente una pregunta nomás. ¿Qué consejo, qué recomendación le darías a los jóvenes que están interesados en comenzar en la música, interesados también en quizás generar una carrera en torno a esto? ¿Cuál sería, en este caso, el mayor consejo que podrías darle? Bueno, dos cosas, yo creo que son las primordiales. Lo primero, escuchar de todo. Pucha, si está bien que a uno le guste algo, un estilo sobre lo otro, pero escuchar de todo, no sé, escúchate Piazzolla, Gardel, boleros, cumbia, electrónica, jazz así desde bebop, swing hasta el jazz fusión que se hace ahora o el de los 90, pop. No sé, Madonna, todas esas cosas, escuchar todo y sacar de todo algo. Siempre va a haber algo que te va a gustar. No sé, te puede gustar el sonido de la batería, te puede gustar ese sintetizador que está al final atrás que casi no se escucha. De todo puedes sacar algo, la forma de cantar, no sé. Y lo otro, si quieren dedicarse como a, bueno, a cualquier área de la música, es la disciplina. Tienes que ser disciplinado para poder lograr tu objetivo. Excelente. Si quieres tocar bien la guitarra, necesitas estudiar harto. Si quieres tocar bien el bajo, necesitas estudiar harto. Si quieres producir, necesitas estudiar harto. Entonces, eso. Sí, concuerdo totalmente. La disciplina, ¿no? La práctica hace el maestro, dicen por ahí, ¿no? Así que me sumo totalmente a ese llamado. Y quizás lo otro que me podría decir, equivocarse. Creo que la música es de equivocarse harto. Equivocarse. Si uno nunca se equivoca, no aprende. De los errores se aprende. Y claro. bueno, lo bueno de esta carrera, y de esta profesión o oficio, es que un doctor si se equivoca al estar operando, el paciente se le muere. Nosotros nos equivocamos en el escenario o donde sea, en tu proceso de aprendizaje y no va a pasar nada. Claro. Entonces, equivócate hasta que logres tu voz propia y podáis ser feliz con lo que haces, ¿cachai? Que lo que estés haciendo te guste. Ahí está entonces, Vicente, muchas gracias por acompañarnos en este pequeño espacio, ¿no? Y nosotros ahora tenemos una pequeña sorpresa preparada, ¿no? Porque este es un programa dedicado a la música, ¿no? A la música local. Y quiero dejar en este escenario, ¿no? A nuestra segunda invitada, una eximia cantante, ¿no? De años y años de carrera, ¿no? La hemos visto en festivales, la hemos visto en distintos proyectos musicales. Nos ha traído distintos ritmos acá a Constitución y se ha diversificado, ¿no? Y nos ha recordado muchas veces, yo siempre la comparo con las grandes cantantes de, por ejemplo, el soul, ¿no? Y tantos otros estilos de voces, ¿no? Que son incomparables, la verdad, es bastante incomparable. Así que, sin más preámbulos, ¿no? Quiero dejar en este escenario a la señorita Vania Gutiérrez. You don't know, babe, when you hold me, kiss me slowly, it's a sweet thing, and it don't change if I had it my way. You would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're the star. When you go, I follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. You're the best part.
in its sunrise, and those brown eyes, you're the one that I desire. And we wake up, and then we make love. It makes me feel so nice. You're the water in my stock in the desert. You're the tunnel in my head when my head hurts. Yeah. You're the sunshine on my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're the star. When you go, I follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. You're the best part. Oh, no, best part. If you love me, would you say something? If you love me, would you? If you love me, would you say something? Yeah. If you love me, would you? Love me, would you? If you love me, would you say something? Yeah. If you love me, would you? If you love me, would you say something? Yeah. If you love me, would you? Love me, would you? Love me, love me, love me. Best part. Y volvemos entonces en este programa especial presentando la cooperativa de músicos Nómades, ¿no? Gracias, por supuesto, como siempre, los dueños de casa, a Cinecon TV, que nos da el espacio para conversar con nuestros músicos, ¿no? Y presentar este proyecto auspiciado, ¿no? Por la Fundación Cultural Cinecon y también financiado, ¿por qué no? Por Cercotec, ¿no? Saludar, por supuesto, a todas las personas que nos están viendo, ¿no? Saludar a los músicos que también nos acompañan en esta ocasión, ¿no? Y recordar que este proyecto básicamente es una cooperativa de servicios que busca primero establecer un lugar común de ensayo acá justamente en la Fundación Cultural Cinecon y asimismo también otorgar distintas herramientas para la profesionalización de nuestros músicos, ¿no? Una labor súper importante. Y bueno, nos acompaña ahora nuestra segunda invitada, ¿no? Ya la estábamos viendo ahí lucirse en el escenario, ¿no? Con un temazo, ¿no? Está conmigo la señorita, ¿no? Ya conocida, ya Sí, ¿cómo estás? tantos conciertos, ¿no? De tantas presentaciones juntos. Vania Gutiérrez, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jorge, cómo estás? Muy bien. Oye, felicitarte primero. ¿Cuál es el nombre de la canción? La canción era Best Part, que era un cover de Daniel, pero era muy lento igual, de amor, pero es muy bello. Sí, Qué bueno poder temazo. compartir contigo Un temazo. nuevamente. Oye, Vania, bueno, agradecerte por supuesto la disposición, ¿no? Haber venido y habernos regalado parte de tu talento aquí en esta humilde sesión en vivo que armamos con tanto cariño. Y preguntarte primero un poco y hacer una remembranza, ¿no? Para también las personas que no te conocen. Ujú. Cuéntanos un poco cuáles son tus inicios en la música, tus inicios en el canto, ¿no? ¿Fue un talento que desde siempre sentiste que lo percibiste como tal, innato, o fue algo que se fue dando en el tiempo? ¿Cómo fue este descubrimiento y acercamiento hacia la música? Oh, sí, de muy pequeñita, la verdad, como de los 8 años. Comencé en coros, luego empecé a descubrir mi voz a través de profesores también. Y bien, o sea, también relacionada con mi familia. De chiquitita comencé en el canto, pero no siempre recuerdo muy bien, como digo, cuando canté bien, no lo recuerdo así, pero siempre me acuerdo de muy pequeña, como a los 8, cuando dijeron, que cantas bien, y de a poco, claro, durante el crecimiento de este proceso en la música, fui dándome cuenta, ¿cierto?, que tenía este talento que algunas veces uno lo puede descubrir, y gracias a profesores también y amigos que me apoyaron durante el proceso de la música, fue muy importante. Así que ahí fui descubriendo, pero desde chiquitita, en coros,
y luego ya en coros del colegio. Sí, parte importante de la Bueno, formación de cantantes son los coros. Ahí uno Sí. aprende mucho, ¿no? Y genera oído musical súper importante, ¿no? Exacto. Yo diría que la mejor forma también de aprender a cantar A través de voces, los- ¿no? exacto. Es con coros. Es con coros, exactamente, sí, porque son diferentes voces, tener el oído, respetar al otro y varias disciplinas también. Oye, hemos visto un montón de presentaciones, shows. Eres una artista ya, yo diría que bastante reconocida dentro de la comuna, ¿no? Ujú. Preguntarte por cómo definirías tu estilo, cuál es la música que un poco más te ha acompañado tu camino en estos años, ¿no? Y también cuáles son también tus planes en el fondo para proyectarte. Me imagino que tienes muchos planes de también crear, Sí. ¿no? De componer. ¿En dónde te podemos de alguna manera como encasillar? Hoy encasillarme, no sé, la verdad que me he abierto a muchos tipos de estilos, pero estoy como muy en el R&B con soul, como que ese Ya. es como por ahí que me gusta mucho, pero no me gusta encasillarme mucho en los estilos, me gusta abrirme los estilos mucho, pero en el sentido de la música en inglés, ahí como en español ha sido un poco el juego. Pero me ha servido mucho el hecho de haber estudiado, por ejemplo, en este caso inglés, poder componer en inglés, ¿ya? Claro. Y poder después componer en español. Pero ahí descubrí en ese sentido, sí, me defino por ahí, en el R&B, ¿no? Y Oye, soul. parte importante yo diría que la vida del músico, ¿no? Es de alguna manera lo que escucha y la música que va escuchando a lo largo de su vida, ¿no? En ese sentido, preguntarte de qué manera, pensando en que en tu caso, por ejemplo, la formación universitaria no fue ligada a la música, pero No, sí para fue nada. más ligada a otro tipo de docencia. Exacto. Preguntarte por de qué manera también la música te va definiendo, te va marcando a lo largo de tu trayectoria o a lo largo de tu vida, ¿no? O sea, porque uno siempre guarda, ¿no? Por ejemplo, canciones memorables, canciones que uno lleva siempre en el corazón. En ese sentido, ¿cómo sentirías o cómo definirías tú lo importante que es la música para ti en este momento y cómo ha sido hacia atrás? Yo creo que es un trabajo más para mí y aparte como que uno más lo definía como un hobby, pero yo lo tomé como algo más personal, como un desarrollo muy personal. La verdad que me ha abierto muchas puertas el hecho de dedicarme un poco más a la música, porque como te digo, estudiamos todos los años, ¿cierto? Una docencia o un profesionalismo que no tiene que ver con la música, pero toda la experiencia que me ha traído a hacer, por ejemplo, qué festivales, grabar con banda, hacer un show, montar un show de 2 horas, 1 hora y media. Entonces eso me ha hecho llevar, no sé, en el corazón muchas cosas. La verdad que en el crecimiento con todo, en la forma de cómo me puedo desarrollar con más personas, sociabilizarme. No sé, la verdad que amigos gané, con la música he ganado muchas cosas, la verdad. Sí. Familia, así que ha marcado mucho mi proceso desde muy pequeña. Oye, me imagino que, bueno, tenemos nuestra representante femenina, ¿no? Aquí dentro de este grupo, el talento femenino, que en Constitución hay harto, ¿no? Me imagino que has colaborado con distintas artistas, ¿no? Con mujeres. Mira, sí, pero siento que aún está un poco muy escondido, muy perdido, así que Mira. yo creo que necesitamos estas instancias para volver a traer un poco o sea, las mujeres, digamos así. Claro. Ni malo. Invitarlas también a que abran, ¿cierto? O sea, yo sé que están trabajando por plataformas como más privadas o personales, Claro. más que abierto como para la comunidad. Entonces yo creo que hay que hacer una invitación a eso, invitarlas. Sí, y esa invitación también la podemos Sí. hacer a través de participar en la cooperativa, esta cooperativa de músicos que estamos creando, ¿no? Para que también sumen sus talentos y por Exacto. supuesto se sumen a este proyecto social que es súper importante para la comuna, este proyecto que por supuesto va a traer un montón de beneficios en generar cultura, ¿no? Agradecer como siempre el apoyo de Cercotec y el apoyo de Fundación Cinecon en este proceso que ha sido un proceso largo, un proceso difícil, pero que ya de alguna manera está concluyendo y esperamos ya tener por lo menos inaugurar, ¿no? nuestra sala de ensayo prontamente, ¿no? Ya nos Bien llegaron los grande. instrumentos. Sí. Así que recordar, por supuesto, la participación de la cooperativa. Usted puede ingresar a www.nomadesmusica.cl y ahí encontrar toda la información necesaria. Exacto. así que Oye, Vania, invitarlas. bueno, hablemos un poco también de la cooperativa, ¿no? ¿Cuáles son tus Sí. impresiones? ¿Qué es lo que tú esperas también de este Yo nuevo la proyecto? verdad que quedé muy, muy, muy entusiasmada con la idea primero que fue plantearla, ¿cierto? La verdad que en Constitución tenemos mucha falencia en ese sentido, ¿cierto? De perder, o sea, no tenemos como o sea, están, pero no todos tienen acceso a ingresar, ¿cierto?
a un tipo, por ejemplo, una sala de ensayo, que yo creo que ha sido un pilar, o sea, importante dentro de la comunidad, porque la verdad que hay muchos músicos acá en Constitución, pero no están los espacios. Así que yo quiero invitarlos, la verdad, a que sean parte de la cooperativa, por lo menos saber qué es, saber lo que es, leer, ¿cierto? Para que entienda más o menos qué es. Pero la verdad que es una sala de grabación que la queremos equipar, ¿cierto? Sí. De alguna forma que Va a quede, quedar full. claro, que quede en grande. Este es un proceso que también está recién comenzando. Exacto, pero tener siempre los sueños, ¿cierto? Acá apuntarlos que sí se va a lograr. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo hablo personalmente, no tengo las herramientas, por ejemplo, para Claro. poder grabar unos temas. Yo estoy trabajando en mis composiciones y todo, pero no están los lugares para hacerlo. Entonces, esta es la instancia invitar, ¿cierto?, a los jóvenes, a todos los que quieran ingresar A que se y sumen, a por que se supuesto. sumen, ¿cierto? Sí, obviamente, a la cooperativa, que es un trabajo muy bello y además se está haciendo con mucho amor, así que con la finalidad de que se siga haciendo la música, que puedan mostrar su trabajo, que tengan todo de calidad, la verdad, que hacerlo así, ¿cierto?, público. Y nada, pues, hacer lo que ingresen a la página y nos lean. Sí, también. Oye, Vania, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿no? Preguntarte primero por la misma más o menos pregunta que le hice a Vicente, ¿no? ¿Cuáles son tus consejos para, en este caso, las cantantes o los cantantes que están comenzando, ¿no?, a indagar en este lindo... esta linda profesión, ¿no? Sí. ¿Qué consejo, qué recomendación le darías tú? ¿Qué consejos recibiste tú quizás que te fueron súper útiles al momento de perfeccionarte? Cuéntanos un poco de eso. Uy, primero yo siempre lo hablo como un trabajo personal. Yo quiero creer en lo que tú sabes hacer. Primero creer en ti. Yo sé que intentarla a veces uno se frustra, pero hay que saber lo que uno sabe hacer. La verdad que no todos tienen, yo le digo la habilidad, por ejemplo, de tocar un instrumento, no todos lo tienen. Y algunas personas se frustran porque le niegan el no. Así que yo creo a creer en ellos, que sí existen posibilidades y existe los espacios o buscarlo, ¿cierto? Buscar sus sueños también. Bueno, es importante también el estudio y la disciplina, como decía mi compañero. Yo ahí siempre me ha costado, ¿cierto?, en el proceso de ir madurando también, tomarlo a algún trabajo más serio, porque ya uno define lo que quiere. Entonces, a invitarlos a los más pequeñitos también, a que ellos empiecen a buscar, ¿cierto?, a golpear puertas también, pero creo que creer en lo que uno tiene, lo que a Dios le dio, le digo yo, pero a veces en el camino uno va descubriendo los talentos, pero yo creo que creer en nosotros, creer en lo que, exacto, va en un trabajo personal también. Súper importante también. Súper importante. Me sumo también a tus palabras, ¿no? La música también es un proceso que, y el generar música, un proceso, como decía Vicente, también me cuelgo un poco todo. de eso. Es claro, es transmitir tu personalidad, ¿no? Y qué mejor forma de transmitir tu personalidad demasiado. que creyendo en ti mismo. Exacto. Un poco eso. Y en la música y tocando, entonces tú puedes leer, puedes escuchar, sentir lo que está haciendo la otra persona y eso es demasiado hermoso. Es muy bello. Oye, Vania, ya para ir cerrando, ¿no? Agradecer a todas las personas que nos han estado siguiendo, que nos han estado ahí comentando, ¿no? Agradecerle a Cinecon TV, ¿no?, la posibilidad de contar con este espacio. Reitero, ¿no? Este proyecto no sería posible sin el apoyo de Cercotec y sin el apoyo de la Fundación Cultural Cinecon, quienes han estado ahí desde el primer día apoyando, ¿no? Y quiero pedirte un pequeño favor. Dime. Si es que nos podemos despedir esta transmisión que hemos hecho con un temita, ¿puede ser? Por supuesto. Excelente. Dejamos entonces en el escenario a Vania Gutiérrez, ¿no?, con una segunda canción. Nosotros ya comenzamos a despedir esta emisión, ¿no?, esta presentación a la Cooperativa de Servicios Nómades, ¿no? Búsquenos ahí, nómadesmusica.cl, y entérese, por supuesto, de toda la información y todas las cosas que estamos haciendo. Nosotros nos reencontramos en una próxima ocasión, ¿no?, para compartir con más músicos, con más artistas, ¿no?, y compartir experiencias, ¿por qué no? Lo más importante también es compartir experiencias y aunar fuerzas, ¿no? Que arriba la cultura, arriba también las fundaciones y las organizaciones que se dedican a fomentar el arte y la cultura, y nosotros nos reencontramos en una próxima ocasión. Nos vemos. You know me, I'm not here for any of this bullshit. I sit through it. Energy receptive, so I keep my click exclusive. You gotta do it. Some people just sitting tight. They haven't really done much work and only ever see the world.
so it's not in front of my eye. Out of sight, out of mind. I need more than 50-50. Your mind, body, soul, and I lie. I don't even mess it with mine. Out of sight, out of mind. I need more than 50 feet. Need you more than 50 feet away. Enciendo una blanca velita, protección te pido, abuelita. Ven, cuídame cuando el mundo me quita la fe. Make sure that I'm burying my say. When I fade, when I feeling afraid, that's what I say. This day, some people just said it died. They haven't really done much way and only ever see the worst. Naturally inclined life, but when I'm low and flowing bad, I pull away to recess. Gotta protect me, pushing negative to the side, so it's not in front of my eye. Out of sight, out of mind. I need more than 50 feet. Your mind, body, soul,